Nuestros padres anunciaron que pagan la universidad de nuestros hijos. Mi hermana inmediatamente exigió que mis hijos también se divirtieran, diciendo que necesitaban el dinero para sus metas futuras y que también se merecían unas vacaciones. Sus mocosos podían arreglárselas solos. La confronté y mis padres me quitaron mis pertenencias y las tiraron afuera. Cuando mis hijos empezaron a llorar, mi hermana tiró de mi hija del pelo y la empujó fuera de la casa, gritando, «Aquí es donde va la basura inútil. Saca a tu patética criatura de nuestro sitio antes de que llame a seguridad». Mis padres asintieron fríamente. «Tiene razón, llévate tus decepciones y vete. Ya no permitimos tus fracasos». Con calma, tomé a mis hijos y, sin hacer ruido, hice una llamada. Lo que hice después los dejó pálidos. Me llamo Elena y tengo 34 años, soy madre soltera de 2 hermosos hijos, Lily, de 8 años, y Noah, de 6. Durante años, he sido el chivo expiatorio de la familia, mientras que mi hermana mayor, Vanessa, ha sido la niña mimada. Pero lo que pasó el mes pasado lo cambió todo, y por fin obtuve la venganza que nunca supe que necesitaba. Empecemos por el principio. De pequeña, Vanessa siempre fue la favorita. Ella era 3 años mayor, sacaba notas perfectas, se casó con su novio del instituto, Tom Wright, en la universidad, y les dio a mis padres sus primeros nietos, unos amigos llamados Madison y Connor, que ahora tienen 10 años. Mientras tanto, yo pasé apuros en la universidad, trabajé en varios empleos y terminé teniendo a Lily y Noah con mi exnovio Mark, quien desapareció en cuanto se enteró de que estaba embarazada de Noah. Mis padres, Marianne y Frank, nunca me dejaron olvidar lo decepcionados que estaban con mis decisiones. Cada reunión familiar se convertía en una sesión de comparación donde se destacaban los logros de Vanessa y se ignoraban mis dificultades. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?», se convirtió en su frase favorita. A pesar de ello, me esforcé al máximo para sacar adelante a mis hijos, y finalmente conseguí un trabajo decente como asistente médica en una clínica local. La diferencia de edad entre nuestros hijos no fue intencional. Vanessa tuvo a sus gemelos justo después de la universidad, a los 27 años, mientras yo esperaba a tener más estabilidad financiera. Lily nació cuando yo tenía 26 y Noah, a los 28. Vanessa siempre se aseguraba de señalar que sus hijos eran más avanzados simplemente porque eran mayores, ignorando convenientemente que una diferencia de 2 años no significaba nada a largo plazo. El anuncio del fondo para la universidad se produjo durante nuestra cena familiar mensual en casa de mis padres. Estábamos todos sentados alrededor de su enorme mesa de comedor, la que Vanessa les había convencido de comprar porque era más adecuada para reuniones familiares. Mis hijos jugaban tranquilamente en la sala mientras los gemelos de Vanessa, como siempre, corrían y gritaban sin control. Me di cuenta de que el nuevo sistema de seguridad de mi padre tenía cámaras en las zonas principales. Las había instalado tras una ruptura en su barrio unos meses antes. Las cámaras eran evidentes, instaladas en las esquinas de las habitaciones principales, aunque en aquel momento no les di mucha importancia. «Marianne y yo hemos tomado una decisión», anunció mi padre, carraspeando con aire de importancia. «Hemos decidido crear un fondo universitario para todos los nietos. Aportaremos $50,000 por cada uno». Sentí un vuelco en el corazón. $50,000 cada uno significaban $100,000 en total para Lily y Noah. Esto podría cambiarles el futuro por completo. Por primera vez en años, sentí que mis padres realmente pensaban en el bienestar de mis hijos. «Qué maravilloso, papá», dijo Vanessa, pero podía ver cómo le daba vueltas la cabeza. «Qué generosos son ambos. Queremos asegurarnos de que todos nuestros nietos tengan las oportunidades que nosotros nunca tuvimos», añadió mamá con una cálida sonrisa. «La educación es importantísima». Estaba a punto de pensarlo cuando la expresión de Vanessa cambió de repente, dejó su copa de vino y se inclinó hacia adelante con esa mirada calculadora que también conocía. «De hecho, mamá, papá, he estado pensando», su voz empezó a adquirir ese tono dulce y manipulador que perfeccionó con los años. «Madison y Connor van a necesitar dinero extra para sus programas avanzados. Madison ya muestra señales de ser superdotado, y Connor va a necesitar tutoría especializada para sus dificultades de aprendizaje». Sentí que me iba a correr por la espalda. «Ahí viene», pensé. «Mis hijos necesitan el dinero para sus metas futuras y también se merecen unas vacaciones. Bueno, hay que ser realistas. Solo que uno no está precisamente en racha, y de todas formas, en el carril nunca se ha sabido planificar con antelación». La sala quedó en silencio. Miré a mi hermana con incredulidad. ¿De verdad acababa de llamar a mis hijos unos mocosos y exigirles el dinero para la universidad? «¿Perdón?», logré decir con una voz apenas superior a un susurro. «Me oíste», dijo Vanessa, sin siquiera mirarme. «Mamá, papá, saben que tengo razón. Mis hijos tienen potencial. Llegarán lejos. Bueno, son encantadores, pero no finjamos que van a Harvard». Ahí fue cuando me enfadé. «¿En serio les estás pidiendo a nuestros padres que les quiten dinero a mis hijos para que puedan ir a los tuyos? Tu marido gana un dineral, Vanessa. Vives en una casa de 4 habitaciones en las afueras. Mis hijos y yo vivimos hacinados en un apartamento de 2 habitaciones». Vanessa puso los ojos en blanco. «Ese no es mi problema. Quizás si hubieras tomado mejores decisiones, no estarías en esta situación». ¿Mejores decisiones? Me puse de pie, mi silla rozando el suelo.
¿Te refieres a no tener hijos con un hombre que nos abandonó? ¿A tener 2 trabajos para vivir? ¿A sacrificarlo todo por su bienestar? Exactamente, dijo Vanessa con frialdad. Tú hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Me volví hacia mis padres, esperando que intervinieran para decirle a Vanessa que estaba siendo irrazonable. En cambio, los vi intercambiar miradas. Vanessa tiene razón, dijo mamá lentamente. Sus hijos son superdotados académicamente y van a necesitar más recursos. ¿En serio? Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿De verdad lo estabas considerando? Elena, dijo papá con ese tono condescendiente que había usado toda mi vida, pensemos en esto de forma práctica. Los hijos de Vanessa tienen más posibilidades de aprovechar al máximo la educación universitaria. Mis hijos son inteligentes. Protesté. La maestra de Lily dijo que su nivel de lectura es superior al de su grado y que Noah es increíble en matemáticas. Que no estén en sus valiosos programas para superdotados no significa que no merezcan las mismas oportunidades. Vanessa se rió, de verdad. Elena, cariño, te estás dejando llevar por las emociones. Se trata de ser práctica. Mis hijos van a llegar a ser alguien. Son unos niños. Bueno, probablemente terminarán igual que ustedes. El insulto me golpeó como un puñetazo. Miré a mi familia en la mesa. Mis padres asintieron. Vanessa trabajaba con satisfacción y Tom estaba sentado allí como el cobarde sin carácter de siempre. No puedo creer que todos estén de acuerdo con esto, dije con la voz temblorosa. Hablamos de tus nietos. Lily y Noah también forman parte de esta familia. Claro que sí. Mamá dijo con esa voz dulce y potente, no decimos que no puedan tener fondos para la universidad. Solo decimos que tiene más sentido invertir con más alegría en los niños que tienen más probabilidades de triunfar. Así que les vas a dar más dinero a los hijos de Vanessa porque ya has decidido que mis hijos son unos fracasados. Ya casi gritaba. Tienen 8 y 6 años. Elena, cálmate, dijo papá con severidad. Estás armando un escándalo. Estoy armando un escándalo. Estoy armando un escándalo porque defiendo el derecho de mis hijos a la igualdad de trato con sus abuelos. Vanessa se levantó, con la cara roja de ira. ¿Sabes qué, Elena? Estoy harta de esto. Siempre has tenido celos de mí, y ahora intentas quitarles oportunidades a mis hijos porque no soportas que sean mejores que los tuyos. ¿Mejores que los míos? Lo repito, incrédulo. Tus hijos son unos niños malcriados que creen que el mundo les debe todo. Al menos mis hijos entienden el valor del trabajo duro y el respeto. ¿Cómo te atreves? Vanessa, ¿qué grito? Mis hijos son perfectos. Serán médicos y abogados y realmente contribuirán a la sociedad, a diferencia de sus pequeños niños de la asistencia social. Ya basta, grité. No te atrevas a hablar así de mis hijos. Pero Vanessa apenas estaba empezando. Acéptalo, Elena. Eres un fracaso como madre y como persona. Tus hijos crecerán como tú, arruinados, amargados y culpando a los demás de sus problemas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Me abalancé sobre Vanessa, lista para defender a mis hijos con todas mis fuerzas. Pero antes de que pudiera alcanzarla, mi padre me agarró del brazo. Ya está, dijo. Su voz fue la última. Tienes que irte. Ahora. ¿Qué? Me giré hacia él en estado de shock. Necesito irme. Ella es la que. Estás siendo agresivo e inapropiado. Mamá interrumpió, acercándose a Vanessa. No toleraremos este comportamiento en casa. Observé con horror cómo mis padres empezaban a recoger mis pertenencias, mi bolso, mi chaqueta, la mochila de Lily. De hecho, me estaban echando. Después de todo lo que Vanessa había dicho, después de cómo había insultado a mis hijos, se pusieron de su lado. No puedes hablar en serio. Dije, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, supe que iban completamente en serio. Mami. Lily apareció en la puerta. Su carita estaba confundida y asustada. ¿Por qué gritan todos? Noah estaba justo detrás de ella, agarrando su dinosaurio de peluche favorito. ¿Nos vamos a casa ya? La cara de miedo de mis hijos me ha roto el corazón. No deberían tener que ver esto. No deberían tener que ser parte de esta dinámica familiar tóxica. Sí, cariño, dije, intentando mantener la voz tranquila. Nos vamos a casa. Pero Vanessa no había terminado. Se acercó a donde estaba Lily y la agarró del pelo, de hecho, agarró del pelo a mi hija de 8 años. Aquí es donde debe estar la basura sin valor. Gritó, tirando de Lily hacia la puerta. Saca a tu patética criatura de aquí antes de que llame a seguridad. Lily empezó a llorar y Noah a gemir. Corrí hacia mi hija, pero Vanessa le dio un empujoncito en el corazón, haciéndola tropezar hacia la puerta. No te atrevas a tocar a mis hijos. Grité, pero mis padres se quedaron allí mirándome. Tiene razón, dijo mamá con frialdad, con los brazos cruzados. Acepta tus decepciones y vete. Ya no toleramos tus fracasos. Papá asintió. Has tomado tus decisiones, Elena. Ahora vive con las consecuencias. Reuní a mis hijos sollozantes en mis brazos, mis propias lágrimas caían libremente ahora.
Mientras cargaba a Lily y sostenía la mano de Noah, camino a la puerta, miré a mi familia por última vez. Te arrepentirás de esto, dije en voz baja. Te prometo que te arrepentirás de esto. Vanessa se rió. Cierto. ¿Qué vas a hacer, Elena? ¿Llamar a la policía? ¿Demandarnos? No puedes pagar un abogado y todo el mundo sabe que eres inestable. No respondí. Salí con mis hijos, los anoté en el coche y me fui. Pero al salir de la entrada, hice una llamada. Hola, Mako. Soy Elena. Necesito preguntarte algo importante. Michael era mi exnovio de la universidad, no Mark, sino alguien a quien desconocí seriamente antes de él. Seguimos siendo amigos a lo largo de los años, y él se convirtió en un exitoso abogado corporativo. Y lo más importante, siempre había estado enamorado de mí y se había ofrecido a ayudarme si alguna vez necesitaba algo. Elena, ¿tuve noticias tuyas? ¿Qué pasa? Necesito saber sobre leyes de herencia, dije, intentando mantener la voz firme mientras Lily y Noah lloraban en el asiento trasero. En concreto, sobre los derechos de los abuelos y los fideicomisos familiares. Hubo una pausa. Es curiosamente específico. ¿Está todo bien? La verdad es que no. ¿Puedes verme mañana? Creo que necesito un abogado. Claro. Elena, pase lo que pase, lo solucionaremos. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de Mako y le conté todo. Me escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando, y su expresión se ensombrecía con cada detalle. Antes de continuar, debo explicar quién es Mako y por qué confié en él con esta situación. Salimos durante mi tercer año de universidad y había sido una relación seria, de esas en las que empiezas a hablar de matrimonio e hijos. Pero la vida tenía otros planes. Michael fue aceptado en la Facultad de Derecho de Harvard, y yo también tenía dificultades para seguir con mi curso de premedicina, trabajando en 2 empleos para pagar mis estudios. El estrés y la distancia acabaron por separarnos, pero seguimos siendo amigos. A lo largo de los años, Mako mantuvo una amistad con toda mi familia. Había estudiado Derecho con mi primo David y mantenían una relación muy estrecha. Cuando mis padres necesitaron asesoramiento legal sobre planificación patrimonial, David les recomendó a Mako. Tenía sentido, ya que Mako se especializaba en fideicomisos familiares y planificación patrimonial, y mis padres confiaban en él por su vínculo familiar. No tenían ni idea de nuestra historia romántica. Lo consideraban simplemente un amigo de David de la Facultad de Derecho que había alcanzado el éxito. Con los años, Mako había forjado una impresionante carrera en Derecho Corporativo, especializándose en fideicomisos familiares y planificación patrimonial. Se casó con su novia de la Facultad de Derecho, pero se divorciaron amistosamente tras darse cuenta de que querían cosas diferentes en la vida. Siempre había sido amable conmigo, se preocupaba por mí de vez en cuando y me ofrecía ayuda cuando se enteraba de mis dificultades como madre soltera. Siempre había sido demasiado orgullosa para aceptarlo, pero esta vez era diferente. A ver si lo entiendo, dijo cuando terminé. Tus padres prometieron fondos universitarios para todos tus nietos, y luego tu hermana los convenció de que les dieran dinero a tus hijos a los suyos, y cuando te opusiste, te echaron de casa y tu hermana agredió a tu hija. Eso fue exactamente lo que pasó. Mako dejó el bolígrafo y se frotó las sienes. O sea, lo que voy a decirte va a sonar increíble, pero necesito que me escuches atentamente antes de reaccionar. Asentí, aunque mi corazón ya latía con fuerza. Hace unos 6 meses, tus padres vinieron a verme para hablar sobre la creación de un fideicomiso familiar. Querían asegurarse de que sus bienes se distribuyeran equitativamente entre todos sus nietos. Se me paró el corazón. ¿Qué? Crearon un fideicomiso que designaba específicamente cantidades iguales para cada nieto. Los fondos universitarios que mencionaron no eran solo promesas. Ya estaban legalmente constituidos. Vanessa no puede simplemente exigir el dinero de tus hijos porque ya no es de tus padres. Es dinero fiduciario, y yo soy el fiduciario. La sala empezó a dar vueltas. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que tus padres no pueden cambiar los términos del fideicomiso sin consultarme, y tengo la obligación legal de asegurarme de que cada hijo reciba la cantidad que le corresponde. Si intentan redirigir los fondos, estarán infringiendo el contrato del fideicomiso. Pero parecían tan seguros de que podrían darle más dinero a Vanessa. Michael sacó un expediente grueso del cajón de su escritorio. Probablemente se olvidaron de las implicaciones legales. La gente suele pensar que los fideicomisos familiares son solo sugerencias, pero son documentos legalmente vinculantes. Tus padres tendrían que demostrar ante un tribunal que tus hijos no son beneficiarios idóneos, lo cual sería casi imposible. Mientras hablaba, recordé algo. Michael, mis padres siempre han sido descuidados con los asuntos legales. Papá se niega a leer contratos y mamá simplemente firma lo que él le dice. ¿Será posible que no entendieran lo que firmaban? Es muy posible, confirmó Mako. Cuando acudieron a mí, se centraban en las implicaciones fiscales y en garantizar la protección de sus bienes. Hablaban constantemente de justicia e igualdad de trato para todos los nietos. Su madre dijo específicamente que quería asegurarse de que ningún hijo se sintiera menos querido que los demás. La ironía era asombrosa. Mis padres habían asegurado legalmente la igualdad de trato para todos sus nietos, pero enseguida se olvidaron de ello y aún así intentaron tener favoritismos. ¿Y qué significa esto?
Significa que tus hijos recibirán su dinero para la universidad, le guste o no a Vanessa. Pero lo más importante es que tenemos motivos para demandar. Su hermana agredió físicamente a su hija y sus padres fueron cómplices. Podemos presentar cargos por abuso infantil, agresión y angustia emocional. Sentí una chispa de esperanza por primera vez desde la noche anterior. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y Elena? Hay algo más. Cuando tus padres crearon el fideicomiso, también establecieron una cláusula según la cual, si algún familiar adulto daña físicamente a un beneficiario, sus propios hijos pierden el derecho a sus beneficios. Me quedé boquiabierta. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Vanessa agarró a Lily del pelo y la empujó, violó el contrato de fideicomiso. Madison y Connor acaban de perder sus fondos universitarios. Lo miré con incredulidad. ¿Cómo es posible? Tus padres insistieron en esa cláusula. Dijeron que querían asegurar la unidad familiar y que nadie les haría daño a los niños. Irónicamente, fue idea de Vanessa. Dijo algo sobre asegurarse de no hacerles daño a sus hijos. Michael abrió el expediente y sacó los documentos originales del fideicomiso. Mira esto. La firma de Vanessa está aquí, junto a la cláusula. Las notas de la reunión de ese día muestran que insistió mucho. Dijo, y cito de mis notas, que debemos asegurarnos de que Elena nunca haga nada que pueda dañar a nuestros hijos. Siempre ha sido inestable, y no confío en ella cerca de Madison y Connor. Leer esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. Incluso hace 6 meses, Vanessa planeaba pintarme como alguien peligroso, alguien a quien no se le podían confiar niños. Incorporó protecciones legales contra mí sin considerar jamás que ella podría ser la que causaba el daño. De hecho, dijo que yo era inestable varias veces durante esa reunión. También sugirió que si alguna vez te comportabas mal o te volvías violento, debería haber consecuencias. A tus padres no les convenía que te atacaran específicamente, así que hicieron que la cláusula se aplicara a todos los miembros adultos de la familia. Y ahora va a destruir el futuro de sus hijos. Elena me escuchó atentamente. Vanessa se lo hizo a sí misma. Insistió en consecuencias severas por la violencia contra los niños, y luego cometió actos de violencia contra el niño. El fideicomiso solo está haciendo cumplir las reglas que ella exigió. Pensé en Madison y Connor, 2 chicos inocentes que estaban a punto de perder sus fondos universitarios porque su madre no podía controlar su temperamento. Por un momento, casi me sentí culpable. Casi. ¿Y los niños? No se merecen esto. Tienes razón, no se lo merecen. Pero su madre tomó una decisión. Decidió agredir a su hija en lugar de controlar su ira. Decidió priorizar sus propios deseos sobre el futuro de sus hijos. Estas son las consecuencias de sus acciones, no las tuyas. Michael tenía razón, pero aún me pesaba. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a la guerra, dijo Mako, lavándose los ojos. Encontramos cargos contra su hermana por agresión y abuso infantil. Presentamos una demanda civil contra sus padres por angustia emocional y camp. Durante los siguientes días, tuve que revivir aquella horrible noche varias veces. Primero para el informe policial, luego para la fiscalía, luego para la investigación de los servicios de protección infantil. En cada ocasión, tuve que describir con detalle cómo Vanessa había agarrado a Lily del pelo, cómo gritaba sobre basura inútil, cómo mis padres se habían quedado de brazos cruzados, observando. Lily tuvo que ser entrevistada por un psicólogo infantil, lo cual me rompió el corazón. Estaba tan confundida sobre por qué su tía la había lastimado, por qué los abuelos habían sido tan malos. Noah era demasiado pequeño para comprender del todo lo que había sucedido, pero no dejaba de preguntar cuándo volveríamos a ver a los abuelos. Allí, en el tiempo fuera, le dije, lo cual pareció satisfacer su lógica de 6 años. Lo más difícil fue explicarles a ambos niños por qué ya no iríamos a las cenas familiares. Lily, al ser mayor y más perspicaz, comprendió que algo grave había sucedido. Dejó de preguntar sobre ver a sus primos y se había vuelto más dependiente, asegurándome constantemente que no la dejaría. Mami, ¿te vas a meter en problemas por lo que hizo Vanessa?, preguntó una noche mientras la arropaba. No, cariño. No estoy en problemas. Vanessa sí lo está porque te hizo daño, y eso no está bien. Pero Madison y Connor no me hicieron daño. ¿Por qué no puedo verlos? ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que las acciones de su tía tuvieron consecuencias que afectarían el futuro de su prima? ¿Cómo le ayudas a entender que a veces, cuando los adultos toman malas decisiones, la gente inocente sale lastimada? A veces, cuando los adultos toman malas decisiones, toda la familia sale lastimada, dije con cuidado. No es justo, pero es lo que pasa. ¿Cómo cuando papá se fue? La pregunta me tomó por sorpresa. Lily rara vez hablaba de Mark, y cuando lo hacía, solía ser para preguntar por qué otros niños tenían papá y ella no. Sí, más o menos así. Cuando papá se fue, nos dolió a todos, no solo a mí. Pero no fue culpa nuestra. No, cariño. No fue tu culpa ni la de Noah. Al igual que lo que pasó con Vanessa, es culpa de Madison y Connor. Lily guardó silencio un buen rato. Los extraño, dijo en voz baja. Ya lo sé. Lamento que esto haya pasado. ¿Vas a asegurarte de que Vanessa no lastime a otros niños? La pregunta me sorprendió por su madurez. Sí, lo soy.
Por eso estamos trabajando con los abogados y la policía. Queremos asegurarnos de que ningún otro niño salga lastimado. Bien, dijo Lily con firmeza. Daba mucho miedo. Esa conversación reforzó mi determinación. No se trataba solo de venganza ni de justicia. Se trataba de proteger a los niños, incluidos los míos. Vanessa había mostrado su verdadera cara, y no podía permitir que pensara que ese comportamiento era aceptable. Mientras tanto, he estado recibiendo llamadas de otros familiares. Mi tía Patricia me había llamado varias veces, intentando conciliar. Mi primo David me había contactado para ver si podía hacer algo. Incluso algunos amigos de mis padres me contactaron, expresando su conmoción por lo que oyeron. La historia se estaba extendiendo entre nuestra familia y círculo social, y no dejaba una buena imagen de Vanessa ni de mis padres. Según mi tía Patricia, Vanessa había estado llamando a familiares para intentar convencerme de que retirara los cargos. Se hacía pasar por víctima, alegando que yo había exagerado y que estaba destruyendo a la familia de su nada. De hecho, dijo que no era nada. Le pregunté a mi tía durante una de nuestras llamadas. Dijo que estaba siendo dramático y que apenas tocó a Lily. Afirma que siempre has tenido celos de su éxito y que estás usando esto como excusa para lastimar a sus hijos. Sus hijos están sufriendo por sus acciones, no por las mías. Lo sé, Elena. Casi toda la familia lo sabe. Pero Vanessa está desesperada, y la gente desesperada dice cosas desesperadas. ¿Qué dicen mis padres? Hubo una pausa. Ahí. Confundidos. Siguen diciendo que no entienden cómo se les fue la vida. Afirman que nunca quisieron que Lily perdiera sus fondos universitarios. No los perdieron. Madison y Connor perdieron el suyo porque Vanessa agredió a Lily. Lo sé, cariño. Pero a tus padres les cuesta aceptar que sus acciones también tienen consecuencias. Siguen diciendo que solo intentaban ser prácticos. Prácticos al llamar a mis hijos decepcionantes y fracasados. Afirman que nunca dijeron eso. Dicen que malinterpretaste sus palabras. El gaslighting era predecible, pero aún así exasperante. Incluso enfrentando consecuencias legales, mis padres no pudieron admitir que se habían equivocado. Patricia, necesito que entiendas algo. No se trata de celos ni de trauma familiar. Vanessa agredió físicamente a mi hija mientras mis padres observaban sin hacer nada. Luego nos echaron de su casa y llamaron inútiles a mis hijos. No hay ningún malentendido. Te creo, Elena. Odio ver a la familia destrozada así. La familia quedó destrozada en el momento en que Vanessa decidió hacerle daño a Lily. Todo lo que ha pasado desde entonces ha tenido consecuencias. ¿Cuánto tardará esto? El abogado dice que probablemente unos 3 meses. Menos si intentan llegar a un acuerdo. Intentarán llegar a un acuerdo. Pero Elena, tus padres están a punto de perder los fondos universitarios de su hijo predilecto y enfrentar cargos criminales. Harán lo que sea para que esto se resuelva en silencio. Pero a mí no me interesaba que se resolviera en silencio. Esto se había estado gestando durante 34 años y ya no quería proteger a quienes nunca me habían protegido a mí ni a mis hijos. El proceso legal avanzó más rápido de lo esperado, en parte porque la evidencia en video era muy clara y en parte porque las acciones de Vanessa eran indefendibles. Mako tuvo que presentar la documentación ante el tribunal para ejecutar formalmente la violación de la confianza, lo que tardó unas 6 semanas. Durante ese tiempo, reunimos pruebas, documentamos el trauma de Lily mediante sesiones de terapia y construimos nuestro caso. Mako se recostó en su silla. Elena, necesito decirte algo. Hace unos 6 meses, tus padres vinieron a verme para hablar sobre la creación de un fideicomiso familiar. Querían asegurarse de que sus bienes se distribuyeran equitativamente entre todos sus nietos. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué? Crearon un fideicomiso que designaba específicamente cantidades iguales para cada nieto. Los fondos universitarios que mencionaron eran solo promesas. Ya estaban legalmente establecidos. Vanessa no puede simplemente exigir el dinero de tus hijos porque ya no es de tus padres. Es dinero fiduciario, y yo soy el fideicomisario. Lo miré con incredulidad. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que tus padres no pueden cambiar los términos del fideicomiso sin consultarme, y tengo la obligación legal de asegurarme de que cada hijo reciba la cantidad que le corresponde. Si intentan redirigir los fondos, estarán violando el contrato de fideicomiso. Pero parecen tan seguros de que podrían simplemente darle más dinero a Vanessa. Michael sonrió con tristeza. Eso se debe a que probablemente olvidaron las implicaciones legales. La gente suele pensar que los fideicomisos familiares son solo sugerencias, pero son documentos legalmente vinculantes. Sus padres tendrían que demostrar ante un tribunal que sus hijos no son beneficiarios idóneos, lo cual sería casi imposible. ¿Y qué significa esto? Significa que tus hijos recibirán su dinero para la universidad, le guste o no a Vanessa. Pero lo más importante es que tenemos motivos para demandar. Tu hermana agredió físicamente a tu hija y tus padres fueron cómplices. Podemos presentar cargos por abuso infantil, agresión y angustia emocional. Sentí una chispa de esperanza por primera vez desde la noche anterior. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y Elena? Hay algo más. Cuando tus padres establecieron el fideicomiso, también establecieron una cláusula según la cual, si algún familiar adulto daña físicamente a un beneficiario, sus hijos perderán sus beneficios.
me quedé boquiabierto. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Vanessa agarró a Lily del pelo y la empujó, violó el contrato del fideicomiso. Madison y Connor acaban de perder sus fondos universitarios. No podía creer lo que oía. ¿Cómo era posible? Tus padres insistieron en esa causa. Dijeron que querían asegurarse de que la familia permaneciera unida y que nadie les hiciera daño a los niños. Irónicamente, era una idea necesaria. Ella dijo algo sobre asegurarse de que nunca harías nada que lastimara a sus hijos. La ironía era casi demasiado perfecta. Vanessa había insistido en una cláusula que, a la larga, destruiría el futuro de sus propios hijos. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Ahora vamos a la guerra, dijo Mako, con los ojos llorosos. Encontramos cargos contra tu hermana por agresión y abuso infantil. Presentamos una demanda civil contra tus padres por angustia emocional y complicidad. Y nos aseguramos de que las disposiciones del fideicomiso se cumplan al pie de la letra. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Con las pruebas que tenemos, su testimonio, las declaraciones de los niños y los documentos del fideicomiso, probablemente unos 3 meses. Menos si intentan llegar a un acuerdo. Intentarán llegar a un acuerdo. Elena, tus padres están a punto de perder los fondos universitarios de su hijo predilecto y enfrentar cargos criminales. Harán lo que sea para que esto se resuelva en silencio. 3 semanas después, volví a casa de mis padres. Pero esta vez no estaba sola. Mako me acompañaba, junto con un notificador y un investigador de servicios de protección infantil. Pero la cara de Vanessa al abrir la puerta fue impagable. Elena, ¿qué haces aquí? Estoy aquí para entregarte los documentos legales, dije con calma. Te acusan de agresión y abuso infantil. ¿Qué? La voz de Vanessa era estridente. No puedes hablar en serio. Lo digo muy en serio. Respondí. Agrediste físicamente a mi hija de 8 años. ¿De verdad creíste que no habría consecuencias? Mis padres aparecieron detrás de Vanessa. Tienen la cara pálida. Elena, ¿qué pasa?, preguntó mamá. Lo que pasa es que están a punto de aprender lo que pasa cuando se meten con mis hijos, dije. ¿Mako? Mako se adelantó con su maletín. Señor y señora Patterson, soy Mako Chen y represento a su hija Elena. Estoy aquí para informarles que se les han notificado los documentos de una demanda civil y para hablar sobre algunas irregularidades en un fideicomiso familiar que establecieron. Ese espacio se volvió blanco. ¿Fideicomiso? ¿Qué fideicomiso? El fideicomiso que creaste hace 6 meses para destinar fondos universitarios a todos tus nietos, dijo Mako con suavidad. Ese donde solicitaste específicamente disposiciones para proteger a los niños de familiares que pudieran hacerles daño. Observé cómo sus rostros se daban cuenta. Se habían olvidado de la confianza, tal como Mako había predicho. Un momento, dijo, intentando recuperar la compostura. Podemos resolver esto en familia. No, dije con firmeza. No podemos. Tomaste tu decisión cuando nos echaste a mí y a mis hijos. Cuando viste a Vanessa agredir a Lily y no hiciste nada para detenerlo. Cuando llamaste a mis hijos decepcionantes y fracasados. Elena, por favor, dijo mamá, con lágrimas en los ojos. Podemos arreglar esto. Tienes razón, dije. Puedes arreglar esto. Puedes pagar la terapia que mis hijos necesitarán tras el trauma que su propia familia les causó. Puedes disculparte públicamente por tu comportamiento. Y puedes explicarle a Vanessa por qué sus hijos ya no tienen fondos para la universidad. ¿Qué?, gritó Vanessa. ¿Cómo que mis hijos no tienen fondos para la universidad? Mako abrió su maletín y sacó un documento grueso. Según el contrato de fideicomiso, insististe en que cualquier familiar adulto que dañara físicamente a un beneficiario perdería los beneficios de sus hijos. Cuando agrediste a Lily, Madison y Connor perdieron el dinero de sus estudios universitarios. El rostro de Vanessa se tiñó de blanco, rojo y verde. Eso no es posible. Nunca acepté eso. De hecho, si lo hiciste, dijo Mako, hojeando las páginas. Aquí está tu firma junto a la cláusula que solicitaste específicamente. Dijiste, y cito textualmente, que debemos asegurarnos de que Elena nunca haga nada que pueda dañar a nuestros hijos. Nunca se te ocurrió que podría ser tú quien causa el daño. Esto es ridículo. Vanessa gritó. Apenas la toqué. Agarraste a una niña de 8 años del pelo y la empujaste, dijo Mako con frialdad. Eso es agresión. Y está grabado en video. ¿Video? Papá preguntaba cada semana. Las cámaras de seguridad que instalaste después de los robos en el vecindario, explicó Mako. Solicitamos la grabación. Todo está grabado. Vanessa agrediendo a Lily. Ustedes dos, sin hacer nada, observando el abuso verbal, todo. Vi cómo el mundo de mi familia se derrumbaba a su alrededor. Vanessa sollozaba. Finalmente asimilaba la realidad de lo que había hecho. Mis padres parecían haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó mamá en voz baja. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias, dije. Durante 34 años, me has tratado como si fuera menos que Vanessa. Me has hecho sentir que mis hijos valían menos que los suyos. Has permitido su comportamiento tóxico y has justificado su crueldad. Elena, papá empezó. No he terminado. La interrumpí.
¿Quieren saber lo que quiero? Quiero que vivan con la certeza de que su favoritismo destruyó a esta familia. Quiero que Vanessa le explique a Madison y contradiga por qué ya no tienen fondos para la universidad. Quiero que pasen el resto de sus vidas preguntándose si volverán a ver a Lily y a Noah. Vanessa me miró, con el rímel corrido por la cara. Elena, por favor. Mis hijos no merecen esto. Son inocentes. Tienes toda la razón, dije. Son inocentes. Igual que Lily y Noah eran inocentes cuando llamaste a unos mocosos y a una basura sin valor. Igual que eran inocentes cuando agarraste a Lily del pelo y la empujaste por la puerta. Estaba furioso. Vanessa sollozó. No quise decirlo, tú lo decías en serio, dije con firmeza. Siempre has dicho en serio cada cosa cruel sobre mis hijos. La única diferencia es que esta vez hubo consecuencias. Mako volvió a presentarse. Se presentaron cargos. Vanessa, tendrás que comparecer ante el tribunal el mes que viene. Señor y señora Patterson, los están demandando por angustia emocional y complicidad en abuso infantil. Presentaré la documentación necesaria ante el tribunal para hacer cumplir las disposiciones del fideicomiso en relación con los beneficios perdidos de Madison y Connor. ¿Y las visitas?, preguntó mamá desesperada. No hemos visto a los niños desde entonces. ¿Desde que los llamaste decepciones y fracasos? Terminé. Como viste a tu hija agredir a mi hija y no hiciste nada, renunciaste a tu derecho a ver a Lily y a Noah al elegir a Vanessa. Son nuestros nietos. Habían protestado. Entonces deberías haber actuado como tal, dije. Los abuelos protegen a nuestros nietos. No permiten el abuso. Mientras nos preparábamos para irnos, Vanessa me agarró del brazo. Elena, espera. Podemos arreglar esto. Me disculparé. Haré lo que quieras. Miro su mano en mi brazo y luego su rostro. Vanessa, por primera vez en nuestras vidas, enfrentarás consecuencias reales por tus actos. Tus hijos te preguntarán por qué no tienen fondos para la universidad, y tendrás que decirles que es porque no pudiste controlar la crueldad con tu propia sobrina. Por favor, susurró. No hagas esto. No estoy haciendo nada. Dije, soltando mi brazo. Tú hiciste esto. Tomaste esta decisión cuando decidiste que mis hijos valían menos que los tuyos. El juicio tardó 3 meses en resolverse. Las grabaciones de seguridad eran contundentes, y las propias palabras de Vanessa quedaron grabadas con claridad. Ante la abrumadora evidencia, aceptó un acuerdo con la fiscalía que incluía servicio comunitario, clases de control de la ira y una orden de alejamiento que le prohibía tener contacto con mis hijos durante 2 años. Mis padres llegaron a un acuerdo extrajudicial en la demanda civil, acordando pagar $50,000 para la terapia y los gastos educativos adicionales de Lily y Noah. El acuerdo también incluyó una disculpa formal por escrito, aunque se negaron a hacerla pública a pesar de la solicitud inicial de mi abogado. Pero lo más satisfactorio fue ver a Vanessa intentar explicarle a Madison y rebatir por qué de repente no tenían fondos para la universidad. Según mi tía Patricia, quien se mantuvo en contacto a pesar del drama familiar, Vanessa inicialmente intentó culparme, diciendo que les había robado el dinero. Pero cuando los niños hablaron con los padres de sus amigos, la verdad salió a la luz. Madison, que tenía 10 años y era precoz, aparentemente le preguntó directamente a Vanessa, «Mamá, ¿de verdad lastimaste a la prima Lily? ¿Es por eso que no tenemos dinero para la universidad?» Vanessa no pudo responder. El efecto dominó continuó durante meses. Tom, quien vivió con agallas durante toda la dura experiencia, finalmente se armó de valor y solicitó el divorcio 6 meses después. Estaba horrorizado por el comportamiento de su esposa y no podía reconciliarse con la mujer con la que se había casado. En la batalla por la custodia, los cargos de agresión y las pruebas en video jugaron en contra de Vanessa, y Tom obtuvo la custodia principal de los gemelos. La reputación de mis padres en su comunidad quedó destrozada. Papá tuvo que renunciar a la junta directiva del club de campo, y a mamá se le pidió discretamente que renunciara a sus puestos de voluntaria. La familia que antes era considerada un pilar de la comunidad ahora era conocida por permitir el abuso infantil. Pero la justicia más poética llegó 8 meses después. Vanessa, ya divorciada y desesperada por dinero, solicitó trabajo en una clínica médica al otro lado de la ciudad. No tenía ni idea de que yo trabajaba en otra clínica de la misma red médica. Durante la verificación de antecedentes, mi supervisor me solicitó como referencia profesional, ya que trabajábamos en el mismo sector y vivíamos en la misma zona. Cuando me preguntó si Vanessa era idónea para un puesto con familias y niños, simplemente expliqué los hechos. Tiene asuntos legales pendientes relacionados con el bienestar infantil y se la ha declarado no apta para puestos con menores. Les proporcioné los números de los casos judiciales y les sugerí que verificaran la información por los canales oficiales. 2 años después, mi vida ha cambiado por completo. Millie y no están progresando en la terapia y han aprendido a confiar de nuevo, aunque todavía preguntan por qué los abuelos ya no los visitan. Empecé a salir con Mako, quien resultó ser todo lo que esperaba de una pareja. Vamos con calma, pero Millie y Noah lo adoran, y él los trata como a sus propios hijos. También ascendieron a gerente de la clínica, y con el dinero del acuerdo y los fondos fiduciarios, pude mudarnos a una hermosa casa de 3 habitaciones en un buen distrito escolar. Millie participa en programas de lectura acelerada y Noah se ha unido al equipo de matemáticas. Ambos son niños seguros y felices que saben lo que valen. Vanessa, en cambio, sigue teniendo dificultades.
Vive en un apartamento pequeño, trabaja a tiempo parcial en una tienda y ve a sus hijos cada 2 fines de semana. Madison y Connor también están en terapia, lidiando con el trauma del divorcio de sus padres y las acciones de su madre. Han pedido visitar a Millie y Noah varias veces, pero he tenido que negarme debido a la orden de alejamiento. Mis padres han intentado contactarme varias veces, generalmente cerca de las festividades de los cumpleaños de los niños. Me envían tarjetas y regalos, que devuelvo sin abrir. Han pedido a otros familiares que intervengan, pero les he dejado claro que mis hijos y yo hemos terminado con su comportamiento tóxico. La última vez que mi tía Patricia me visitó, me dijo que mis padres finalmente habían admitido que se equivocaron. Saben que destruyeron a la familia, dijo. Saben que eligieron a Vanessa antes que a ti y a tus hijos, y se arrepienten. Bien, dije simplemente. Deberían arrepentirse. ¿No crees que es hora de perdonarlos?, preguntó. Lo pensé un momento. En Patricia, vieron a su hija agredir a mi hijo y lo llamaron decepcionante y fracasado. Permitieron décadas de abuso emocional y favoritismo. El perdón no se trata de ellos, se trata de que mis hijos y yo sigamos adelante con nuestras vidas. Pero se están haciendo mayores, y Lena, puede que no les quede mucho tiempo. Entonces tendrán que vivir con sus decisiones, dije. Igual que he tenido que vivir con el mío. La verdad es que ya no pienso en venganza. Conseguí todo lo que quería, justicia para mis hijos, consecuencias por las acciones de Vanessa y una vida libre de dinámicas familiares tóxicas. Lily y Noah nunca tendrán que preguntarse si son amados o valorados. Nunca tendrán que competir con sus primos por el cariño de sus abuelos. Nunca tendrán que ver cómo tratan a su madre como si fuera inferior. A veces me preguntan si me siento culpable por lo que les pasó a Madison y a Connor. La respuesta es no. Me da pena por ellos porque son víctimas inocentes de la crueldad de su madre, pero no me siento culpable. Vanessa tomó su decisión al agredir a mi hijo. Podría haberse disculpado, podría haber reconocido su error, podría haber tomado otra decisión. En cambio, redobló su crueldad y afrontó las consecuencias. Mis hijos aprendieron algo valioso de esta experiencia. Que siempre habrá alguien que los defienda, que su valor no depende de las opiniones de los demás y que las acciones tienen consecuencias. También aprendieron que la familia no se trata solo de sangre, sino de personas que se aman y se protegen mutuamente. Mako se ha convertido en esa familia para nosotros. Presentará los papeles de adopción el mes que viene, y Lily y Noah por fin tendrán una figura paterna que prioriza su bienestar. Estamos planeando una boda pequeña para la próxima primavera, y mi Patricia me acompañará al altar, ya que mi padre perdió ese derecho. En cuanto a Vanessa, me enteré por ahí que intentó impugnar la decisión del fideicomiso en los tribunales, alegando que estaba emocionalmente angustiada y que no era responsable de sus actos. El juez desestimó su caso tras revisar las grabaciones de seguridad. Al parecer, verla agarrar a un niño del pelo y gritar sobre basura inútil dejó claro que sus acciones fueron deliberadas y crueles. También he estado contando que robé el dinero de la universidad de sus hijos, pero la mayoría ya sabe la verdad. Lo curioso es que nunca quise vengarme. Solo quería que mis hijos fueran tratados con el mismo amor y respeto que sus primos. Quería que mi familia viera a Lily y a Noah como personas dignas de inversión y apoyo. Cuando eso no sucedió, cuando mi hermana agredió físicamente a mi hija y mis padres lo permitieron, simplemente me aseguré de que hubiera consecuencias. No destruí a mi familia, ellos se destruyeron a sí mismos. Solo me aseguré de que no destruyeran a mis hijos en el proceso. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que esa noche en casa de mis padres fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Me obligó a dejar de esperar su aprobación y a empezar a construir una vida donde el valor de mis hijos nunca se cuestionara. Cada uno de Lily y Noah sabía que su madre lucharía por ellos, pasara lo que pasara. Y nos enseñó a todos que a veces la familia que eliges es mejor que la familia en la que naces. Vanessa recibió justo lo que se merecía, una vida sin el apoyo que siempre había dado por sentado, hijos que cuestionaban su juicio y la certeza de que su propia crueldad le había causado todo. Mis padres recibieron justo lo que se merecían, una familia fracturada, una reputación arruinada y la certeza de que su favoritismo no destruye la posibilidad de una relación con la mitad de sus nietos. Y yo recibí justo lo que merecía, una vida donde mis hijos son valorados, protegidos y amados incondicionalmente. Nunca tendremos que preguntarnos si son lo suficientemente buenos, inteligentes o dignos. Creceremos sabiendo que alguien siempre luchará por ellos. Esa llamada que hice esa noche no era por venganza, era por justicia. Y a veces la justicia y la venganza parecen exactamente iguales.